Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, Padre. Bendito seas. Gracias, Señor, por de nueva cuenta darnos la oportunidad de poder llevar tu palabra, Señor, de poder predicar tu palabra, de poder leer tu palabra. Te pedimos que el día de hoy, Señor, nos des comprensión para poder conocer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, pero sobre todo cumplir con el propósito para el cual fuimos llamados, Señor. Tú ya nos has dado las obras que están hechas de antemano para que andemos en ellas, y te pedimos asimismo, Señor, que hoy nos comuniques el mensaje que tienes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches. Buenas noches, Almita. Buenas noches, doña Rosario. Bueno, ya estamos aquí y sin más preámbulo, siempre se me olvida decirle a mi esposita que me ayude con el comentario del hermano Ray. Pero bueno, vamos a comenzar con el comentario del hermano Raimundo. Del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esta afirmación que nuestro Maestro Jesús nos dice en voz alta hoy es una actitud que debe exponerse con la ayuda de los talentos que el Todopoderoso nos ha otorgado, porque no los podemos esconder y tienen que ser expuestos a todos los que nos rodean, porque penetrarán hasta las coyunturas de los huesos y es menester, ministerio o encomienda, obedecerla cabalmente, practicando el perdón, el consuelo, el servicio, dando todo con amor. Confirmando esto tenemos ejemplo en lo que escrito está. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo? ¿No es que partas el pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? Cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Aleluya. Aleluya. Uh-huh. Ajá. Bueno, ese es el comentario. Bueno, ¿cómo se dice ahorita? La Reflexión. reflexión de nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 14. Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión comenzamos con el capítulo 34 del libro de Éxodo, y escrito está: el pacto renovado. Y el Señor dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra, como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana, y subió al monte Sinaí, como le mandó el Señor, y llevó en sus manos las 2 tablas de piedra. Y el Señor descendió en la nube, y estuvo ahí con él, proclamando el nombre del Señor. Y pasando el Señor por delante de él, proclamó: Señor, Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Delante de todo tu pueblo. Sí, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra del Señor, porque será cosa tremenda a lo que yo haré contigo. Advertencia contra la idolatría de Canaán. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo.
Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribarás sus altares y quebrarás sus estatuas, y cortarás sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues el Señor, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán, y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Fiestas anuales. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado, todo primogénito de vaca o de oveja, que sea macho, pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimes, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás, aun en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás las fiestas de las semanas, la de las primicias, de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante del Señor, Dios de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia, y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra, cuando subas para presentarte delante del Señor tu Dios 3 veces en el año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa del Señor tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Moisés y las tablas de la ley. Y el Señor dijo a Moisés: Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar en ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios. Capítulo 35 del libro de Éxodo, y escrito está: Reglamento del día de reposo. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: Estas son las cosas que el Señor ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día 7º le será santo. Día de reposo para el Señor. Cualquiera que en él haga trabajo alguno, morirá. No encenderán fuego en ninguna de sus moradas en el día de reposo. La ofrenda para el tabernáculo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que el Señor ha mandado. Tomen de entre ustedes ofrenda para el Señor. Todo generoso de corazón la traerá el Señor: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. La obra del tabernáculo. Todo sabio de corazón entre ustedes vendrá y hará todas las cosas que el Señor ha mandado: el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas,
el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas, y todos sus utensilios, y el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas, y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas, lo siento, y, y todos sus utensilios, y la fuente con su base, las cortinas del atrio, sus columnas. A ver. Ah, no, sí, lo que pasa es que ya es, aquí está, mira, empieza en el versículo 16. Lo repito. El altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas, y todos sus utensilios, y la fuente, gracias, la fuente con su base. Las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo, y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar, para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. El pueblo trae la ofrenda. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio su voluntad, con ofrenda al Señor para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro al Señor. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce, traía al Señor la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia, la traía para toda la obra del del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos, y todo lo que habían hilado, y traían, y traían lo que habían hilado, gracias, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Los principales trajeron piedras de ónice, y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especies aromáticas y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que el Señor había mandado por medio de Moisés que hicieran, trajeron ofrenda voluntaria al Señor. Llamamiento de Bezaleel y de Aholiab. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: miren, el Señor ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños para trabajar en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así como Aholiab, hijo de Ahimasac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo su diseño. Bueno, con esto terminamos los capítulos correspondientes del libro de Éxodo. Ya casi lo acabamos, no sé si lo acabamos. No, yo creo que lo acabamos el libro de Éxodo el martes, ¿no? Pero bueno, fue como un recordatorio de lo que ya habíamos leído en el mismo libro de Éxodo de los capítulos 30 en adelante, ¿no? Las 3 fiestas anuales, el material para la construcción del tabernáculo y su mobiliario, y el llamamiento de 2 personajes. Aquí esto es lo que me llama la atención, ¿no? Cómo el Señor... La palabra dice que había hombres que lo sabían hacer. Aquí lo acabamos de leer en el capítulo 35. Todo sabio que viniera a ayudar en las labores del templo. También habla de las mujeres, que dijo toda mujer sabia que venga a hilar lo que se va a necesitar para las cortinas y las cubiertas y todo esto. Pero me llaman mucho la atención estos 2 personajes, Bezaleel y Aholiab. ¿Por qué? Porque Dios los llamó con un propósito. Dice la palabra de Dios que los llenó del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia,
en ciencia y en todo arte. Eso nos da una muestra acerca de que cada uno de nosotros, como la palabra lo dice, es llamado conforme al propósito del Señor. Aunque muchas veces ya cuando recibimos al Señor como Jesucristo, al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, el anhelo de nuestro corazón es a veces servir en un área en la que nosotros nos sentimos cómodos, ¿no? En las congregaciones está el área de enseñanza, el área de niños, el área de mujeres, el área de oración, el área de evangelismo, el área de ¿cómo se llama? Bueno, todo tipo de servicios, tanto en congregaciones grandes como en pequeñas. Y a veces uno piensa, no, es que yo puedo servir muy bien en el ministerio de niños, o yo puedo servir en el ministerio de evangelismo, ¿no? Sin embargo, los planes del Señor con cada uno de nosotros, Él lo sabe. Y aunque tú digas, nada, es que soy un evangelista, ando compartiendo el evangelio y todo esto, a lo mejor el Señor te quiere para que enseñes, o para que pastorees, o para que sirvas en el ministerio de adoración, de alabanza, o para el cuidado de niños. Y muchas veces eso choca con los deseos de nuestro corazón. No hay nada mejor que dejarse guiar por nuestro Señor Todopoderoso, porque Él sabe lo que nos conviene a cada uno de nosotros, sabe que va a utilizar nuestros dones y talentos para el servicio de su iglesia. Pero además he conocido compañeros que ellos decían, es que yo no tengo el don de evangelista, es que yo no tengo el don de maestro, es que yo no tengo el don de pastorado. Cuando vemos que es Dios el que te va a dar todo, el que te va a dar absolutamente todo para que cumplas con el propósito para el cual fuiste llamado. Otra cosa es, por ejemplo, y esto es una duda personal que tengo, la palabra de Dios dice que cuando te da las cosas, Él no te las quita, no te las vuelve a reclamar, aunque leímos en el Evangelio que aún lo que no tienes te será quitado. Pero en cuanto a los dones, cuando el Señor te llena de ellos, no te los arrebata, y muchas veces aunque los utilices para otras cosas. Me llama la atención Bezalel y Aholiab, que no vuelven a aparecer en la palabra de Dios. Pero el Señor dice, los llené del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia y en todo arte. No sabemos después qué pasó con ellos, si se volvieron ingenieros, arquitectos de otras naciones, si andaban construyendo casas. Lo único que sabemos de ellos es que Dios también puso en su corazón el ministerio de enseñar. Entonces me imagino que estos dos personajes, aparte de que cumplieron con el llamado del Señor de construir el tabernáculo y todo el mobiliario del templo, dirigiendo a los que también eran hábiles con las manos para construir, cuando terminaron la construcción del tabernáculo, se dedicaron a enseñar su oficio. Como el Señor, aun y cuando, por ejemplo, a ellos les dijo, ustedes nada más van a hacer esto, como después no los desechó, ni les quitó lo que les había dado, sino que les dijo, ahora dedíquense a enseñar. Bueno, con eso terminamos esta lectura del libro de Éxodo y vamos a comenzar con el Nuevo Testamento, Almita. Así es. Vamos a leer del Evangelio de Mateo. Vamos a terminar el capítulo 22. Y escrito sigue. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erran, ignoran las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo.
Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que les fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Wow. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Wow. Puro debate teológico, debate de puro maestro de la ley. Ajá. Recuerden que aquí Jesús regresa al templo y están en el templo de Jerusalén. Ayer hablábamos de dos grupos que se reunían en el templo de Jerusalén, que eran los herodianos y los fariseos. Ajá. Por ahí dicen los historiadores que los fariseos fue un grupo que defendió en Masada cuando la ocupación que hubo y la matanza que hubo ahí la de cuando se celebra Hanukkah, Macabeos. los macabeos, ajá, y de por ahí viene una reminiscencia de los fariseos. Por eso eran tan ortodoxos, porque defendieron el templo en esos tiempos. Y de por ahí viene esa línea de los fariseos. Ajá, bueno. Entonces era un grupo poderoso. Uh-huh. Y hoy estamos aprendiendo que aparece otro grupo, que son los saduceos. Ajá. Y dice aquí que estos señores, ellos no creían en la resurrección. ¿Por qué? Porque ellos solamente creían en el Pentateuco, en los 5 primeros libros. Y ellos, en la manera en que leían, decían, pues aquí no habla nada de resurrección, nadie resucitó. Ajá. Y entonces los fariseos nunca habían encontrado un argumento teológico y suficientemente convincente en estos 5 libros que les demostrara y les refutara que en realidad sí hay resurrección. ¿Y qué creen? Llega el rabí de rabís, el maestro de maestros, llega nuestro Señor Jesucristo y les presenta el argumento. Aquí está. Aquí está. Porque al final está citando Éxodo 3:6, que forma parte del Pentateuco, que es cuando dice, exacto, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, entonces aquí está, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de Abraham, Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y entonces el Señor les está hablando que ahí la escritura está en tiempo presente. Entonces, por lo tanto, ellos aún estaban vivos. ¿Cómo era posible esto? ¿Cómo es posible que que Dios siga siendo Dios de Abraham, Isaac y Jacob si habían muerto? Entonces Jesús les dice, no, este versículo está en tiempo presente. Uh-huh. Y no hubo manera en que ellos refutaran, en que ellos le contestaran a Jesús. Y los dejó callados, dice la escritura. Y los fariseos eran tan orgullosos que no se alegraron de esta verdad, de que Jesús les pudo refutar a los saduceos la respuesta. Entonces, ¿en qué estaban? ¿Cómo era su teología? ¿Cómo era su apologética? Se alegraban y hubieran saltado de gozo de que dijeron, es verdad, o sea, sí está en el Pentateuco, pero no,
agarraron y se fueron y dijeron, no, Bien indignados. indignadísimos, y dijeron, ahorita lo hacemos caer. Ajá. O sea, se alegraron más en eso que en haber Encontrado la respuesta, en haber visto la verdad. Ajá, pero bueno. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Para qué estudiamos? ¿Para qué aprendemos argumentos? ¿Para aprender la verdad o para nomás estar ahí presumiendo que uno medio lee? De que sabe mucho, Ajá, ¿no? Ay, entonces, bueno. Y entonces viene otra vez los fariseos, ¿no? Dice, ay, vente, vamos a ver. Y ellos son maestros de la ley, maestros también de la ley. Y ellos se dedicaban, desgraciadamente veían la ley en tamaño, ¿no? ¿Cuál era la más importante y cuál? Pues esa sí la cumplimos. No, esta no te preocupes. Ajá. Un poquito se parece a aquella parte de que, bueno, yo lo aprendí de que había pecados capitales y pecados veniales. Que no eran tan graves y todo, ¿no? Bueno, se parece un poco a la manera. Y dice aquí que viene un intérprete de la ley. O sea, el fariseo más entendido Chipocludo. aquí en México, en el argot, bueno, en el lenguaje De Juan. se dice chipotludo, ¿no? El más El abusado, el que más. sabe más, Ajá. y viene y le pregunta al maestro, pero no de manera sincera, como tampoco el otro grupo. Y acuérdense que acabamos de leer ahorita los 10 mandamientos, acabamos de leer la ley y cómo fue dada, ¿verdad? Y entonces le preguntan, ¿y cuál de todos estos es el más importante? Y pues el Señor contesta, obviamente, con Deuteronomio y Levítico, ¿no? Y dice, el Señor, pues, cómo es tan grande su sabiduría, cómo Él sabía a quiénes les estaba enseñando y dónde estaba enseñando. Y ahí está su autoridad, ¿no? Por eso la gente se sorprendía de tal autoridad, porque dejaba callados a los maestros que en ese momento eran los más, Chipocludos. pues sí, los más avesados en el estudio. Entonces, pues el Señor nos dice, ¿qué quieres entender? ¿La verdad o nomás quieres un debate teológico? Ajá, entonces, pues cuidémonos cuando haya alguna... Cuando hay un torito, le decimos también aquí en México, cuando tú das clases, nunca falta el estudiante que se siente que sabe más que el maestro, o que él ya es como Moisés, así, y te hace preguntas que él ya sabe la respuesta, pero es una provocación lo que están haciendo los fariseos. Es una provocación para hacerte caer en el error y exhibirte ante todos. Eso es lo que aquí en México llamamos echarles un torito. Así es, porque en realidad pues tenemos que estar gozosos de estar mostrando la verdad, Claro. y no la podemos mostrar si no la hemos entendido. Ajá, entonces, pues que ese sea el objetivo, y la verdad es presentar el Evangelio de Jesús. Eso es, y que realmente pues se les muestre ese Evangelio completo. El Evangelio completo, no nada más el Evangelio que dice, ay, sí, vi esta oración y ya, con eso ya estás salvo, porque ese no es el Evangelio completo. Ajá, el Evangelio completo está más adelante, lo vamos a leer. Acuérdense que este Evangelio es muy fuerte, es muy rudo, Sí. a nadie le gusta El que verdadero. el verdadero Evangelio, que te digan, ¿qué crees? Eres un pecador. Inmundo. Y eres inmundo y no te vas a ir mereces al nada. infierno. Y no mereces nada. Y si sigues por este camino, no te espera otra vida que estar en el sufrimiento eterno. El infierno. Eterno. Ajá. Y entonces, esta es una parte del Evangelio, una parte, pero es la que casi no presentamos, porque incomoda, porque la gente no cree en el infierno, porque la gente no cree que sea mala, porque las personas pensamos que, no, pues si yo no le hago, pues yo no me meto con nadie. Yo no le hago mal a nadie. Yo... Ajá. Y lo que el Señor dice,
lo acabamos de ver con las parábolas. Sí. Acabamos de ver varias parábolas. Al lloro y al crujir de dientes. Al lloro, y si al Señor Jesús lo apedrearon, lo llevaron a la cruz, ¿qué creen que nos toca a nosotros? No, ni cargar quiero. cargar la cruz y cargarla hasta donde vamos a morir. Porque hasta ese lugar tenemos que llevar la cruz, hasta el lugar donde vamos a morir, porque así lo hizo nuestro Señor. Entonces, esto tenemos que ir entendiendo, como nos ha dicho el Señor en la escritura anterior de reflexión, de escucha, entiendan, pongan atención, mira, escucha, ve, porque esto es grave, esto es tu vida eterna. No, que no hay vida eterna. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a haber? Y hay vida eterna para estar lejos de Dios y jamás estar en su presencia, como para estar con Él por la eternidad. Así es. Pero son cosas que se ven con los ojos de la fe, ¿verdad? Bueno, y después Jesús les pregunta a ellos, a los teólogos, a los que ya saben, a los que han estudiado desde chiquititos la escritura, a los que han estado machaque y machaque la escritura y leyendo y poniendo en el templo y todo, y les pregunta y les hace la pregunta de quién es hijo el Cristo, y no supieron. Dice, y nadie le podía responder la palabra, nadie. Entonces, estemos preparados y que estas palabras que estamos leyendo se hagan, pues, verdad, se hagan vida y comprensión de que estamos con el Señor, con el Hijo de Dios, con nuestro Creador, con el Todopoderoso. Entonces, pues mañana vamos, Dios mediante, vamos a seguir con estos debates de Jesús con los escribas y fariseos y entendiendo por qué lo odiaron. Ajá. ¿Por qué llevaron al punto de quererlo crucificar? ¿Y por qué sus corazones estaban tan endurecidos? Y que el Señor de verdad nos libre de que nuestros corazones y los corazones de muchos hermanos nuestros y los corazones de muchos religiosos y estudiosos y de nosotros que estamos leyendo la Escritura, que nos libre de que nuestro corazón sea endurecido. Así es. Y que sea endurecido es que se ponga más nuestra carne, nuestra soberbia sobre el conocimiento del Hijo de Dios. Así es. Y pues bueno, gracias a Dios que está leyendo, que estamos leyendo, que nos está proveyendo como Padre amoroso, como Padre misericordioso, porque este es el pan. Hay que compartirlo, decíamos, por ahí nos dijo en la reflexión del hermano Ray, hay que compartirlo, hay que partir el pan con las personas con las que tengamos oportunidad. Y compartir el pan, pues es parte de compartir la palabra. Entonces, que Dios los guarde, que Dios restaure sus fuerzas para el día de mañana, que su alma sea confortada, que tu gozo sea, tengas la llenura para irte a dormir hoy con agradecimiento, levantarte mañana con agradecimiento y dale un beso a tu familia, que tu familia coma los frutos de esto que estás leyendo, que disfruten de los frutos, que es lo que quiere el Señor. Bendiciones. Ok. Bueno, ya nada más un pequeñísimo dato adicional. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110. Bueno, con esto terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, como bien lo dice mi esposa, si Dios lo permite, estaremos de nueva cuenta aquí, gozosos de llevar la palabra a todos los hogares. Padre bendito sea, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por elegirnos desde antes de la fundación del mundo para esta encomienda que tenemos, Señor. Estamos más que agradecidos por habernos elegido, Señor. No somos los únicos, no somos los primeros, ni seremos los últimos, porque hay muchos hermanos también que se han preocupado por regar tu palabra. Hay personas que inclusive van a los lugares físicos porque tú así lo has permitido. Te pedimos, Señor, que cada día aumentes más el número de personas
que tú has determinado que estén contigo en la eternidad, porque eso será una señal de que tu regreso es inminente. Te agradecemos, Señor, por el cuidado que tuviste, por la provisión, por los alimentos que pusiste en nuestra mesa, pero sobre todo, Señor, por resguardarnos del mal. Perdónanos por nuestras transgresiones, Señor, por nuestros pecados, y levántanos mañana con fuerza y con conocimiento de que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que podamos seguir cumpliendo tu voluntad. En el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego. Ya me perdí.